Bueno, buenas noches. Hoy vamos a terminar con la última práctica del laboratorio. Vamos a revisar tejido nervioso. En este caso, pues, es un tejido extraordinariamente complejo. Es muy extensa su organización y también es muy variada su descripción. Existen muchos libros de histología y la mayoría solamente describen la morfología sin meterse en la fisiología y pues es lo que vamos a hacer ahorita. Solamente vamos a revisar cómo es que se conforma. Sí, cómo se produce el impulso, dónde se guardan los recuerdos y ese tipo de cosas ya es más neurociencia que histología. Y ahorita solamente vamos a revisar cómo es que se ven los tejidos, el tejido cerebral, el tejido cerebeloso y el tejido periférico nervioso, un nervio periférico. Bien, entonces les comentaba disponible hasta el día del domingo para que lo puedan ver tranquilidad y voy a subirlo para que lo vean hasta el día del examen. Y bien, espero que les sea de gran ayuda. Bueno, vamos a empezar. Entonces tenemos aquí nuestra portadita de tejido nervioso. El tejido nervioso es uno de los 4 tejidos básicos, al igual que el epitelial, el muscular y el tejido conectivo. Pero este solamente se centra en una sola cosa, que es producir potenciales de acción. ¿Sí? Es un tejido muy sofisticado que tiene eh, gran cantidad de neuronas, que es, ahorita lo vamos a ver, es un centro recopilador de gran cantidad de energía y se compone por diversos órganos, se distribuye alrededor de todo el cuerpo y lleva a cabo funciones a gran distancia y también de manera inconsciente de cierta manera. Sí, casi todo lo hacemos inconscientemente. Bien, vamos a ver. Bien, entonces el tejido nervioso solamente tiene una única función, que es producir un impulso nervioso. ¿Cómo lo hacen? Pues mediante cambios en su membrana, liberando o absorbiendo algunos iones. Produce y conduce. ¿Sí? Una neurona tanto puede producir un potencial de acción como puede conducirlo. Uno que le llegue y solamente lo retransmite o lo decodifica y lo vuelve a interpretar y lo transmite de nuevo. Sí, son muy inteligentes las neuronas, tienen mucha complejidad y se organizan en redes precisamente para llevar a cabo funciones complejas. Y entonces la unidad funcional que encontramos en el sistema nervioso en general es la neurona. También hay otras células que se encuentran dentro del mismo sistema, pero solo tienen una función coadyuvante. O sea, me refiero a darles sostén fisiológico y no tanto a producir un impulso nervioso. Sí, ahí entran, no como tal un tejido conjuntivo, no entran los fibroblastos, pero sí entran células que tienen la función de un tejido conjuntivo, que es darle soporte. ¿Bien? Entonces, bueno, algo curioso o algo que tienen que tener presente para su materia de embrio es que el tejido nervioso proviene de una placa llamada ectodermo. Y después esta se va a diferenciar en neuroectodermo. La unidad estructural pues es la neurona y hay otra porción llamada neuroglía. Ahorita lo vamos a estudiar. Por lo general, el citoplasma de una célula nerviosa se constituye por una gran cantidad de celos y pues vamos a pasar a eso de una vez. Pero antes hay que definir cómo es que se va a clasificar este sistema nervioso y se va a dividir, porque casi en todos los libros de anatomía e histología lo dividen según su anatomía. Y entonces tenemos la división en sistema nervioso central, un sistema nervioso autónomo y un sistema nervioso periférico. En el central se encuentra el cerebro, el cerebelo y la médula espinal. En el autónomo se encuentran el sistema simpático y parasimpático, y en el periférico los nervios periféricos y los ganglios simpáticos también. Bien, aquí tenemos un pequeño esquema de las células que componen al tejido nervioso. Tenemos la principal, que es neurona, y después tenemos a la que es la que les mencionaba que le va a dar sustento a esta neurona. ¿Y cómo se llaman estas celulitas?
Se llaman astrocitos, oligodendrocitos, células de la microglía y células ependimarias o del epéndimo. Bien, y pues vamos a ocupar este esquema. La neurona como tal es una célula enorme, es la célula más grande de todo el sistema. Tiene un núcleo grande, prominente, con la cromatina laxa. Sí, es la única célula que parece un cíclope del sistema nervioso. Sí, es una neurona con un ojo. Bien, tiene una gran cantidad de organelos en su soma. Sí, el soma de las neuronas corresponde al cuerpo mismo de una neurona. Sí, el cuerpo. O también llamado pericarion. Sí, soma, pericarion o cuerpo del neuronal son lo mismo. Y en este cuerpo neuronal, pues la característica es que se encuentra qué organelos va a tener abundantes mitocondrias, abundantes ribosomas y algo que se llama retículo endoplásmico rugoso, que en bastantes libros lo mencionan como la sustancia de Nissl. Sí, son granulitos que se ven ahí en forma de globitos. Dependiendo de la tinción, pueden ser rojos o pueden ser azules. Bien, y también hay retículo endoplásmico liso. ¿Por qué tienen esto aquí cerca del núcleo? Porque necesitan gran cantidad de proteínas para sobrevivir, pero no para ellas, sino para sintetizar los diferentes neurotransmisores que van a necesitar para comunicarse o para liberar, ¿sí? La dopamina, la serotonina, la noradrenalina, la acetilcolina, el glutamato, ¿sí? Todos esos neurotransmisores los siente la neurona. Bien, entonces va a tener varias porciones esta neurona. Ya hablamos del soma y del pericardio, pero también va a tener ramificaciones que va a hacer contacto con diferentes porciones de las mismas neuronas o también con otras células, como por ejemplo las que les rodean, ¿no? ¿Y cómo se llaman estas ramificaciones? Pues se llaman dendritas, ¿sí? Todas estas hacen contacto con diferentes células. Estas dendritas también tienen algunos organelos en estas porciones, que la mayoría son mitocondrias. ¿Para qué? Para generar energía. Otro organelo que tenemos es el principal y el más importante, que es el axón. Sí, este axón es la parte más importante que tiene una neurona, porque a partir de ahí va a liberar su potencial de acción. Sí, ese es como su central de salida. En este van a abundar sobre todo mitocondrias. Va a tener muchísimas mitocondrias. Y va a haber algo interesante que está señalado acá, que se le llama envoltura de mielina. ¿Sí? La mielina es un lípido que rodea a los axones. ¿Para qué? Para que el impulso nervioso, para la electricidad que se formó en el axón, no se disperse en el contenido de matriz que está alrededor de este axón, y la se disperse, sí, lo contiene, y también a la vez ayuda a que la velocidad de la conducción de los impulsos eléctricos sea mucho mayor. Bien. Y además de eso, pues tenemos las otras neuronas. ¿Sí? Las neuronas se comunican mediante axones y dendritas. Bien. Entonces ya mencionamos a la neurona. Vamos con la siguiente, que corresponden a la glía. Vamos a hablar primero del astrocito. Estos astrocitos tienen una función metabólica enorme, ¿sí? Mencionábamos que las neuronas producían proteínas, pero no para ellas mismas, sino para producir neurotransmisores, ¿sí? En el caso de los astrocitos, ellos tampoco producen eh, nutrientes o no reciben nutrientes para ellos mismos. Ellos le dan de comer literalmente a las neuronas y ellas se encargan de recoger sus desechos metabólicos, de darles los nutrientes, de pasarles el oxígeno, de pasarles glucosa, agua, diferentes electrolitos que lleguen a necesitar. Y pues literalmente la glía es más importante todavía que las neuronas, que estas son las que les dan al 100%. Si empiezan a morir las células de la glía, los astrocitos, por supuesto, las neuronas van a morir inmediatamente. ¿Y qué tienen estos astrocitos? Tienen muchísimos pececillos que se llaman pedicelos, que hacen contacto con dendritas, con axones y también con el mismo cuerpo de la neurona para darle esos nutrientes. ¿Sí? Ahí vemos a varios astrocitos y pues se les llamó astrocitos porque tenían forma de estrellas cuando lo vieron al microscopio con tinciones de plata. Y hay dos tipos de astrocitos, los filamentosos, los fibrosos y los protoplasmáticos, que se diferencian en la forma de sus pies. Los protoplasmáticos tienen literalmente una forma de pie
¿sí? Un piecito literalmente bien hecho. Y los fibrosos solamente tienen forma de espinas en sus prolongaciones, ¿sí? En sus pedicelos. ¿Bien? Esa es la diferencia. ¿Qué diferencia hay? Que los astrocitos protoplasmáticos se encuentran en la sustancia gris. ¿Qué es la sustancia gris? La parte de la corteza cerebral o del cerebro en general donde hay cuerpos de las neuronas, somas neuronales. La sustancia blanca es lo contrario, donde no hay cuerpos neuronales y por lo tanto va a haber eh, axones predominantemente. ¿Sí? La mielina, les mencionaba, tiene una tensión, tiene una composición grasa. Al verla en macroscópica se les describe así porque la mielina es una grasa y no se puede teñir, así que quedaba en blanco, entonces ahí se explica todo eso. Entonces, los astrocitos protoplasmáticos los vamos a encontrar en la sustancia gris, alrededor de los cuerpos neuronales, y los astrocitos fibrosos los vamos a encontrar alrededor de em, de los axones, ¿sí? Van a envolver a los axones y les van a dar sus nutrimentos también. ¿Y qué tienen de interesante estos astrocitos? Tener directa conexión con vasos sanguíneos, ¿sí? Aquí este es un vaso sanguíneo, tienen conexión con sus piececillos, a manera de pinocitosis, ingresan los nutrientes a su citoplasma, los piececillos, y ya mediante transporte anterógrado-retrógrado lo manifiestan hacia las neuronas o hacia las demás células que estén en la periferia. También alimentan a los oligodendrocitos, que es a lo que vamos ahorita. Bien, entonces la parte más pesada de todo el sistema nervioso, además de conducir los impulsos y generarlos que hacen las neuronas, la parte más pesada la hacen las mamás astrocitas o los astrocitos papás. Sí, ellos son los más trabajadores del sistema nervioso. Bien, también hay oligodendrocitos, que son los que producen este recubrimiento de los axones, la vaina de mielina, y estos oligodendrocitos se encuentran en el sistema nervioso central y también en el sistema nervioso periférico, pero reciben el nombre de células satélite. En el caso de ganglios periféricos se les llama células satélite y tienen la misma función, producir el, la mielina. En el caso también del sistema nervioso periférico, en los nervios periféricos va a haber otras células que se llaman células de Schwann. Estas células de Schwann tienen también esa función, producir mielina en el sistema nervioso periférico. ¿Sí? Hablamos de la célula satélite, pero en los ganglios periféricos. Los ganglios son una condensación de cuerpos neuronales. Los nervios periféricos solamente son la prolongación, ¿sí? Son los axones. Es un conjunto de axones que se encuentran envueltos de tejido conjuntivo y que tienen como tal, eso es un nervio periférico. Los ganglios, los núcleos, son conjuntos de cuerpos neuronales que van a estar organizados en determinadas zonas para mejorar la conducción, ¿sí? Pueden estar más cerca, más lejos, pero todos tienen como puntos de corte para tener una mejor fisiología. Bien, entonces ya vimos a los que producen la mielina, las células de Schwann y los oligodendrocitos. Después tenemos a las células de la microglía. Estas células de la microglía, esta chiquita que está por acá, son los fagocitos, ¿sí? Pero a pesar de que son fagocitos, su valor funcional es muy poco porque casi siempre están inactivos, es muy difícil que haya infecciones en el sistema nervioso central. Y la principal función de estas es fagocitar los desechos que lleguen a generar los oligodendrocitos o algún astrocito que llegue a morir, se comen a esta célula para desecharlo después. Y también en caso de infecciones que lleguen a pasar al sistema nervioso central, pues estos hacen presencia para reclutar y pues, producir inflamación. Bien, algo importante que se me pasó mencionarles es que como les expuse aquí en el pequeño esquema, los astrocitos forman como una recubierta entre los vasos sanguíneos y el mismo tejido nervioso, y a esa barrera se le llama barrera hematoencefálica. Sí, es algo importantísimo. ¿Quién forma la barrera hematoencefálica? Los piececillos de los astrocitos alrededor de un vaso sanguíneo. ¿Sí? Así se forma la barrera hematoencefálica, por la prolongación citoplasmática de los astrocitos. Bien.
Y por último tenemos a las células del epéndimo. Estas células ependimarias se encargan de producir una sustancia especial llamada líquido cefalorraquídeo, estas se encuentran recubriendo ventrículos y también el canal medular. No medular del hueso, es canal medular, pero de la médula ósea, ¿sí? En el canal de la columna vertebral donde pasa la médula ósea hay un pequeño conductito muy pequeño en forma de cilindro donde pasa el líquido cefalorraquídeo que tiene una función metabólica de reparte algunos electrolitos y también tiene una función en el caso del cerebro, rodea toda la masa encefálica para hacer la de barrera mecánica, ¿sí? Cuando llegamos a tener alguna desaceleración fuerte, un golpe, el líquido cefalorraquídeo tiene una función de amortiguar esas fuerzas. Bien, es un ultrafiltrado también de la sangre, así que es muy líquido raquídeo no hay células, es el puro líquido. Bien, y esas son las células que vamos a encontrar en el tejido del sistema nervioso central y también en el caso de las células de Schwann, del periférico. Bien, vamos a pasar a la siguiente imagen. Y pues vamos a describir a las neuronas que vamos a encontrar en el cerebro para no divagar tanto en la cantidad de información que tienen que aprender ahorita. Bien, en las neuronas vamos a encontrar varias formas de describirlas. Bien, es una clasificación por sus axones, que son bipolares, apolares, que tienen muchos polos, no recuerdo. También encontramos una clasificación en cuanto a su morfología, que son piramidales, células en canastas, células granulosas, células arborizadas. Y también hay otras clasificaciones en cuanto a su superficie, o bueno, en la longitud de su axón. Y estas son otras que también son importantes, pero la que más se utiliza en histología es la de la longitud de estos axones, que son precisamente las de Golgi tipo 1 y las de Golgi tipo 2. Bien, ahorita nos vamos a centrar en la morfología de las células que vamos a encontrar en los tejidos que vamos a ver nosotros, ¿sí? En este caso, pues vamos a ver cerebro, corteza cerebral. Entonces, lo que corresponde a corteza cerebral es esto. Tenemos células piramidales y granulares. ¿Qué morfología tienen estas? Pues se ven así. La piramidal literalmente parece una pirámide, y la granular parece perita o también una célula embarazada, ¿sí? Parece una pancita. Bien. Eso en cuanto a la morfología, ¿sí? Del cuerpo celular. Del cuerpo o pero en cuanto a la longitud del axón, las vamos a dividir en tipo 1, que son las neuronitas que son pequeñas, y las Golgi tipo 2, más como la piramidal, el axón es enorme y se extiende por una gran cantidad de superficie. Sí, en las que abundan son las de Golgi tipo 1 porque son interneuronas, son neuronas que conectan axones con axones, neuronas con neuronas y son las que abundan más. Gracias a estas podemos decir que tenemos una capacidad superior en cuanto a procesamiento de información, en cuanto a inteligencia, gracias a estas neuronas de Golgi tipo 1 porque son las que hacen más conexiones entre neuronas. Y las Golgi tipo 2 conectan a diferentes áreas del cuerpo para tener coordinación en ciertos aspectos, como la respiración, como el movimiento de los músculos, el movimiento ocular, la regulación de la temperatura, diferentes funciones que tienen interconexión son las de Golgi tipo 2, del equilibrio incluso. Bien, y de la glía vamos a tener estas morfologías. Hablamos de todas estas celulitas y lo que nosotros vamos a ver en nuestras laminillas va a ser oligodendrocitos, astrocitos, microglía y células del epéndimo. ¿Cómo se van a ver estas? El oligodendrocito son las células que producen un halo perinuclear, y con halo me refiero a un espacio blanco transparente y un núcleo con cromatina densa y también con
la forma del núcleo es esférico o circular. Los ocitos también son circulares, ligeramente más grandes que los oligodendrocitos. Su cromatina es laxa y no van a tener aparentemente citoplasma, solamente se va a ver el núcleo, el citoplasma se va a perder. Y también tenemos células de la microglía, que son células aplanadas, son células muy difíciles de ver, son muy pequeñas, son las más pequeñas del tejido que vamos a ver. Y casi siempre están inactivas y rodeadas por un pequeño espacio en blanco alrededor. Y por último tenemos células primarias, son las células que producen el líquido cefalorraquídeo, y estas solamente, como mencioné antes, van a estar en el sistema nervioso central, en los plexos coroides que están en ventrículos, en el segundo ventrículo y tercer ventrículo, y también van a estar recubriendo el canal medular. Bien, vamos a ver unas imágenes para que no quede esto al aire, ¿eh? En lo que cargan. Vamos a ver. Ok. Bien, algo que tenemos que dejar claro es que las tensiones son de impregnación con tal logramos ver a los axones, y la otra son por adición, ¿sí? Por absorción, que son las normales con las que ponemos un tinte y pues lo que se tiñe y ya. Y pues como es tejido nervioso y tiene partes grasas, pues no todas las tensiones van a captar. Entonces la que ahorita ocupa H y E, después puedo ver algunas una tensión, y en este caso, pues acuérdense, es de Ortega. Todas esta y esta la tenemos en el laboratorio, pero la de Nissl no la vamos a ver en un atlas virtual, pero igualmente es muy ilustrativa. Bien, y en cuanto a la morfología que vamos a analizar hoy, pues corresponde tanto a Nissl como al de hematoxilina y eosina. Bien, esta es nuestra fotito de la corteza cerebral. Entiéndase por corteza la parte de sustancia gris. Sí, tenemos un cerebrito. Y la parte más superior, la parte gris, pues la corteza. Bien, esto es corteza cerebral. El cerebro en su corteza, en la parte que tiene contacto con el cráneo, hay algunas cosas de tejido conjuntivo. Aquí sí va a haber tejido conjuntivo que van a estar presentes, ¿sí? En el mero parénquima cerebral no hay tejido conjuntivo, no hay fibroblastos, no hay fibrocitos, no hay colágena, que es lo importante del tejido conjuntivo. Pero sí hay otra cosa llamada neuroglía, ¿no? Fuera de este parénquima cerebral sí va a haber tejido conjuntivo, como esta pequeña membrana que encontramos por acá, que es tejido conjuntivo denso y regular, que corresponde a las meninges, a las paqui y a las leptomeninges. En este caso, esta pequeña membranita que se alcanzó a desprender es vía madre, ¿sí? Tejido conjuntivo denso y regular, aunque más laxo que denso. Bien, ahí van a pasar bastantes vasos sanguíneos conformando la parte del aracnoides, una sección vascular de la misma. Y si nos vamos a la mera corteza, vamos a ver estas cositas. Bien, estas son células que se encuentran con tensiones de Río Ortega. Bien. Vamos a buscar una con la hematoxilina y eosina. Y después vemos las de Río Ortega. Bueno, una nota importante en esta explicación es que es algo muy inespecífico decir con seguridad si algo es algo, pero vamos a discernirlo ahorita. Bien, esta es hematoxilina y eosina. Aquí tenemos un corte transversal de la corteza cerebral. Y pues vamos a reconocer a esas estructuras. Como les dije, la neurona es la más grande, es la célula cíclope. Entonces, ¿cuáles son las neuronas en este corte? Esta es una neurona, aquí está otra neurona,
Aquí está otra neurona. Esta es otra neurona. Por aquí hay otra neurona. Bien. Son células grandes con un núcleo prominente y un núcleo grande, cromatina laxa. ¿Sí? Solamente alcanzamos a notar pequeñas secciones de rosita que corresponderían al citoplasma. Bien. Ahora, ¿cuáles son las otras células que íbamos a ver? Los oligodendrocitos. ¿Y aquí hay oligodendrocitos? Por supuesto que sí las hay. Este que está aquí es un oligodendrocito. Acuérdense, núcleo redondo, pequeño, con la cromatina densa y con un halo perinuclear transparente. ¿Sí? Por aquí hay otro un poco más pequeño, halo perinuclear, halo perinuclear. Bien. Y el astrocito es el que está aquí en medio de estos dos. ¿Sí? Su cromatina es laxa, es un poquito más grande y es redondo también. Ese es un astrocito. Bien, por aquí hay otro astrocito más grande al lado de un oligodendrocito. ¿Sí? Este es un oligodendrocito y este es un astrocito. Bien. Y las células de la microglía, como les mencionaba, son las más pequeñas y son aplanadas. ¿Como cuál? Como esta que está aquí. ¿Sí? Es pequeña, planadita. Los demás, pues, corresponden a otras células. Vean, esta cosa que está aquí, pensaríamos que es un oligodendrocito, ¿no? Pero no tiene el halo perinuclear, lo que corresponde a una célula neuronal, es una neurona, pero es pequeña en comparación de las otras grandotas, ¿sí? Las neuronas también van de tamaños a tamaños, y por eso es que en los libros de histología las dividen en capas a la corteza cerebral en una molecular, en una granular externa, piramidal interna, granular externa, digo interna, y una piramidal interna. Y una capa de células mirtiformes o de células de Martinotti, que es la última. Pero pues estas no se alcanzan a notar a simple vista en los cortes que tenemos. Y lo interesante de analizar aquí pues, son las células que están presentes. Y las capas no nos sirven de nada más que para estadificar tumores, cosa que nosotros no vamos a hacer, solamente pues necesitamos saber la morfología. Bien, excelente. Bueno, ahí observamos casi todas las células de la neuroglía. ¿Qué otra cosa íbamos a ver? Estas pequeñas, o bueno, estas secciones grandes, eh, rectas, son vasos sanguíneos, ¿sí? Estos pequeños tubitos son vasos sanguíneos y este también son vasos sanguíneos, son largos, eosinofílicos y dentro de ella podríamos encontrar grandes cantidades de eritrocitos. Bien. Y esta es la otra parte que les mencionaba de las células del epéndimo. ¿Sí? Este es un plexo coroideo y aquí podemos observar a las células ependimarias. Estas células ependimarias en el plexo coroideo se disponen a manera de epitelio cúbico simple alrededor de vasos sanguíneos. Si notan, estas pequeñas celulitas, vamos a subirle un poco más, estas pequeñas celulitas que están acá son eritrocitos. Forman un vaso sanguíneo alrededor y hay una pequeña sección de tejido conjuntivo laxo. Inmediatamente después están los ependimocitos, ¿sí? Las células del epéndimo. Y les mencionaba, estos hacen un ultrafiltrado de la sangre para producir el líquido cefalorraquídeo. Sí, estos tienen una forma ¿cómo se llama? De corales a una vista más grande, más amplia, en un objetivo más débil, podemos observar estas estructuras coraliformes. ¿Sí? Vean, estos son plexos coroideos. Bien, epitelios cúbicos simple con vasos sanguíneos dentro de ellos y tejido conjuntivo laxo. Vean, aquí está un fibroblasto. Ahí está nadando el pobrecillo. Digo pobrecillo porque ya murió. Bien, y ahora vamos a ver una tinción de Río Ortega. Estas tinciones son específicas para ver a los axones. Sí, en la anterior que vimos de hematoxilina, ellos veían porque solamente se pueden teñir los cuerpos los cuerpos de la neurona, pero en este caso podemos ver a los axones. Esta es otra cosa. Bien, y aquí está. Lo que nosotros vemos son neuronas piramidales, en este caso, células eh, granulares, en este caso. Aquí hay otra piramidal, aquí hay otra granular, aquí hay otra granular, granular, granular. Y si observamos, hay montones de axones que discurren de manera paralela en una sola dirección
atravesando diversas capas. Bien, al lado de ellos va a haber bastantes células de la neuroglía, que en este caso sí es difícil diferenciarlas por la inespecificidad de la tinción en cuanto a núcleos. Todos los núcleos se tiñen igual. Y vean, aquí hay vasos sanguíneos en la periferia para darle sustento a las neuronas por medio de astrocitos. Y bien, teníamos la imagen anterior con astrocitos y son estos, ¿bien? Sí, les mencionaba que tenían forma de una estrella a lo largo porque vean, tienen grandes prolongaciones, son astrocitos fibrosos. Ahorita ponemos una de astrocitos protoplasmáticos para que vean la diferencia. Algunos de ellos van a estar en un vaso sanguíneo y se ven bien bonitos ahí, chupando sangre literalmente. Vean, ahí está el vaso sanguíneo con los astrocitos protoplasmáticos, digo, fibrosos. Estos son astrocitos fibrosos, ¿sí ven? Ese es el pedicelo que hacen hacia la misma neurona. Y aquí está el astrocito dándole de comer a los diferentes, bueno, a los múltiples axones. Y todas estas líneas que se ven acá son axones. Bien. Vamos a ver si encontramos algo más interesante. Ya pasamos a cerebelo, que también está bonito. Miren, aquí hay más astrocitos fibrosos que están emitiendo pequeños pedicelos hacia el vaso sanguíneo. Bien, pasamos con cerebelo. El cerebelo es un poco más fácil porque sus células son más inespecíficas y tienen menos capas y se ve mejor. ¿A qué me refiero? Hay bastantes astrocitos, también tienen una capa molecular, tienen una capa de células de Purkinje, que son las rositas rojas, y una capa granular, que son los puntitos morados, rojos, digo, azules de aquí abajo. Bien, ¿y a qué corresponden estas? Las capas en el cerebelo no tienen como tal una distribución homogénea. Sí, todos los puntitos que están acá en esta sección, que corresponde a una capa llamada granular, o son neuronas, ¿sí? Todas esas son neuronas. Y no se puede diferenciar sus axones porque son inespecíficos. Las otras células, las que están aquí, son células de Purkinje. Estas células también no se pueden apreciar en sus ramificaciones, pero si las viéramos, veríamos que sus prolongaciones van a su arborización es hacia arriba. Y hacia abajo tiene los axones. Todos estos axones hacen conexión aquí. Conectan mucho. Los axones de neuronas, que la mayoría en este caso son células en canasta, se quedan aquí, haciendo interconexión de Purkinje. Luego hay otras de Ludaro, que algunas van hacia acá y se quedan en la parte periférica. Hay otras células que se llaman células de Fananás o Fañanás, que están aquí periféricas, son otros que están de o específicas también a las células de Purkinje. ¿Sí? Aquí se quedan envolviendo un pequeño vaso sanguíneo y también dándole comer a las células de Purkinje. Bien, entonces tenemos capas. Y esas tres capas sí son visibles y bien fáciles de diferenciar. La molecular, la de Purkinje y la de granular. Bien. ¿Qué son estas? Son astrocitos que van a darle sustento a todos los axones que están en la capa molecular. Bien, vamos a ver una imagen para que se entienda mejor. De aquí, estas células, las más características o las más fáciles de diferenciar, pues son las de Purkinje. ¿Por qué? Porque son grandes, porque son características de una neurona, las que vimos en cerebro con las células en cíclope, y son estas, vean. Aquí se ven perfectamente las tres porciones de las capas de la corteza cerebelar. La capa molecular, la capa de Purkinje, que hay otra célula de Purkinje, 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 está en una área limítrofe, y a partir de aquí abajo empiezan las zonas de la molécula, de la granular, ¿sí? Todas esos puntitos morados son neuronas, y si se ven, tienen el cíclope de las neuronas, pero están más pequeñas a comparación de las neuronas de Purkinje. Bien, y debajo de ese
de esa capa molecular vamos a encontrar la sustancia gris, digo, la sustancia blanca. Las que encontramos ahorita en cerebro y en cerebelo, en las capas, son sustancia gris. Pero la sustancia blanca se compone, estos pequeños haces que se ven por acá son sustancia blanca, son axones y precisamente se ve el rayado axonal por ahí. Pero lo interesante es ver solamente la corteza, la sustancia gris. ¿Sí? La molecular, aquí un astrocito bien bonito. Y por aquí más neuronas de la granular. Bien. Y eso corresponde a cerebelo. Nos vamos por último al nervio periférico. Y este cambia radicalmente, porque como quedamos que solamente se iban a ver los axones. Y pues es lo único que vamos a ver. Pero también hay formaciones de tejido conjuntivo alrededor de estos axones. ¿Cuáles son? El epineuro, el perineuro y el endoneuro. El epineuro es tejido conjuntivo denso y regular que envuelve a todo el nervio. ¿Sí? Es el semejante al epimismo, a todo el músculo. Aquí está el epineuro que rodea a todo el nervio. Tejido conjuntivo denso y regular. Después tenemos al perineuro que envuelve a músculos de axones. ¿Sí? Pero también es tejido conjuntivo denso y regular. Algo interesante es que en el perineuro, que aparte de abarcar esta pequeña parte, también abarca una pequeña zona aquí, es que alberga a los vasos sanguíneos. ¿Sí? El perineuro tiene los vasos sanguíneos. También el endoneuro, de por sí, los vasos sanguíneos se van a ir ramificando hasta irrigar esas zonas del endoneuro. Y en el endoneuro es tejido conjuntivo laxo, igual que el endomisio. Bien, y pues ¿a qué nos referimos al endoneuro? No nos referimos a las burbujitas blancas, ¿no? Es el espacio que queda aquí, en las burbujitas, ahorita lo vamos a ver en un corte de laminilla, porque también los axones se envuelven de algo que es mielina, ¿no? Y también hay células alrededor de estos. Entonces el endoneuro solamente a varios axones, de hecho, y se va a inmiscuir entre ellos, y va a ser un sustento un poco más metabólico. Y eso es lo interesante en el nervio periférico, reconocer el epineuro, el perineuro y el endoneuro. ¿Qué más vamos a tener? Si hacemos esta parte, vamos a tener un axón cortado transversalmente. Recuerden que los axones son bracitos largos, entonces vamos a partir el tubo por una sección transversal y alrededor de este va a haber un recubrimiento de mielina, ¿sí? Y esas son las células que se van a ver como si tuvieran burbujas alrededor. Y en una pequeña sección vamos a encontrar un lado grande, más grande que el axón, que va a corresponder a la célula de Schwann. Sí, este axón va a ser la célula de Schwann. Digo, ese núcleo va a ser la célula de Schwann. Bien, ¿y eso cómo lo vamos a ver? Pues lo vamos a ver así. Este corte está muy bonito porque se ve absolutamente todo lo que se explicar. Bien, entonces tenemos al que vean, es esta rosa, este tejido rosado, eosinofílico, que está alrededor del nervio. Y cada una de estas peperones, cada uno de esos aspectos circulares son fascículos de nervios. Y la pequeña membrana que está alrededor de constituyendo ese es perineuro. Y si ven, aquí hay una arteria y algunos otros vasos sanguíneos alrededor de estos que componen al perineuro. También en el perineuro hay mastocitos y hay macrófagos y también linfocitos, ¿sí? Hay bastantes células. Bien, y yéndonos más hacia adentro, encontramos estas ramificaciones blancas que son el endoneuro, ¿sí? Esos espacios en blanco que rodean a cada una de esas secciones son endoneuro y como vemos también ahí hay vasos sanguíneos que los atraviesan muy pequeños, también aquí hay unas arteriolas pequeñas que corresponden a vasos sanguíneos. Bien, si nos acercamos un poco más, vamos a poder observar a los nervios
partidos. Vean, el pequeño puntito del centro es un axón. ¿Sí? Cada uno de esos puntitos alrededor en el centro de las burbujitas es el axón. ¿Sí? Todas esas células en burbujitas son axones. Bien, en el puntito es el axón. Y las células periféricas de estas vainas de mielina, que las burbujas son las vainas de mielina, son células de Schwann. Esta pequeña que está por acá es una célula de Schwann. Esta es otra célula de Schwann. Otras células de Schwann. Y así sucesivamente. Si se pueden observar, las burbujas en el centro, el nervio periférico, el axón como tal. Y alrededor de estas burbujas, las células de Schwann que producen la mielina. Bien, estos espacios en blanco que encontramos por acá son endoneuro. Bien, bien, y espero que creo que esto es todo. Sí, ya es todo. Sí, esto no le hagan caso, es para otros de sus compañeros. Bien. Bueno, acerca de esta práctica ya abarcamos lo más básico, lo más importante. No es que no haya cosas más importantes, por supuesto que las hay, pero imagínense, es un tejido extraordinariamente complejo y estudiar las funciones de cada una de estas células, de cada una de las formaciones, de cada uno de los fascículos, de los tractos que existen en el cerebro, la disposición en la médula espinal, en la corteza cerebral, los núcleos, los ganglios, todo eso es extraordinariamente complejo y escapa de nuestros objetivos, que solamente es observar la corteza cerebral, cerebelar y nervio periférico. ¿Para qué? Para que ustedes tengan idea de las células que encuentran en ese lugar y sepan qué es lo que van a tratar cuando estén observando pacientes que tengan problemas neurológicos. Muy bien. Esto es todo por mi parte. Que les haya gustado y como saben, pueden comentarme qué práctica quisieran después como rezo entre sábado y domingo para que hagamos un repaso y veamos las estructuras interesantes de cada uno de los órganos. Bien. Muchas gracias.